Qué alegría poder deciros buenas noches por 13ª temporada consecutiva. Nunca pude imaginar cuando empezamos hace tantos años que íbamos a tener exactamente 349 programas, el de hoy es el 350, y más de 6.000 fotografías. Siempre con vuestro cariño, con vuestro seguimiento, me siento muy halagado de las veces que me paráis en la calle, que me felicitáis por el programa, que me pedís que siga con el programa. Y puedo deciros que esa ha sido quizás la principal causa de que este año estemos aquí y que yo os esté dando las buenas noches. Tenemos algunas novedades. Por vez primera vamos a tener dos invitados. Tuvimos una vez a dos invitados infantiles para Reyes, pero invitados adultos, por vez primera lo vamos a tener este año. No todos los programas, algunas veces sí, otras no. El programa se aumenta la duración hasta los 45 minutos. Yo le doy las gracias al equipo directivo de la cadena que ha hecho un hueco, porque no es fácil cuadrar los minutos en la programación. Y vamos a comenzar con dos accionistas casi del programa, con Francisco José Martínez López, mi querido Francis, y mi no menos querido Sixto Romero. Han venido todos los años. Sixto me faltó un año porque fue el año del COVID y la temporada se cortó en marzo y no había venido todavía, pero vamos, son fijos todas las temporadas. Francis, que empezaré por él, ha venido a este programa como rector de la universidad, como catedrático, luego como viceconsejero de Igualdad y Asuntos Sociales, en una brevísima incursión por el laberinto de la política, y duró más de lo que yo creía que iba a durar. Y luego hoy lo volvemos a tener como catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad. Francis, querido amigo, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Pues sí, yo creo que he venido ya más de 20, 25 programas. Para mí es un verdadero placer. Todos los años y muchas veces los dos, algunas temporadas habéis repetido. Sí, por eso. Pues yo además quiero, como nubense, quiero darte las gracias por el esfuerzo que haces, altruista, que hay que decirlo, totalmente altruista, echando muchas horas de trabajo para poder llevar este programa toda la semana y que los onubenses podamos rescatar nuestra memoria histórica. Yo creo que tú eres esa parte del cerebro de nuestra tierra que nos está recordando todo lo grande que hemos tenido los onubenses y todo aquello que a veces nosotros mismos estamos dejando perder. Y yo creo que esa memoria colectiva que tú estás creando está mejorando psicológicamente nuestra tierra. Yo quiero agradecértelo. En algunos programas yo te he cantado el Diego, quédate, porque me decía, ya esta temporada la última. Yo, Diego, quédate, te lo he cantado aquí, pero bueno, es muy bueno que esa misma frase me la dijiste en los pasillos de educación, cuando íbamos a tomar un café con don José Viraplana, que era aquel día el invitado a mi programa, y nos hablábamos, creo que de usted todavía, y me dice, ¿le apetecería escribir un libro? Porque es que esto no se puede perder, la universidad tiene la obligación de mantener esta intrahistoria que de otra manera se va a perder. Y fíjate qué alegría para mí, digo, encantado de la vida, o sea que tenemos aquel... Pues miles de fotos y miles de comentarios y tantos programas. Yo creo que te debemos mucho los onubenses, querido Diego. Y yo a los onubenses. Aquí, y el otro invitado de esta semana, que ya es otro cliente del programa, porque nos visita todos los años, con la excepción del maldito COVID, licenciado en Ciencias Exactas, doctor en Matemáticos, también catedrático de nuestra universidad y presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Y ahí coincidís los dos, un apasionado rociero de a pie, de los de verdad, de los que vais tragando polvo, y es algo que os une y que ha hecho que no solo vosotros dos, sino que algunos más de esos siempre andando hayan pasado por aquí, con lo cual de alguna manera el programa se siente unido a esa peña rociera que tanta solera tiene. Bienvenido, querido Sixto. Bueno, yo que después de lo que ha dicho mi querido amigo Francis, ya poco tengo que decir. Sí añadir que efectivamente yo acuñaría una frase, que las caras de Huelva están para comérselas, en ese sentido, porque nunca mejor dicho, tenemos que empaparnos y me permito haber dicho esa frase porque realmente
la historia de Huelva no se conocería de ninguna de las maneras si no se hiciera este tipo de programa. Y quedan todavía muchísimas cosas por decir, muchísimas cosas por conocer, no solamente de nuestra ciudad, sino del entorno de la provincia, que curiosamente el de fuera lo valoran muchísimo más que los onubenses, con lo cual desde aquí tenemos que reivindicar nuestras cosas, y entonces yo añadiría que Huelva está para comérsela, y en ese sentido pienso que deberíamos de ir todos a una. Bueno, pues un placer tu visita, y además Muchas tú eres gracias. el único invitado, que yo te lo veo muy bien, que vienes con chuleta. Pues te voy a decir una cosa. Y oye, que para mí es una sensación de respeto hacia el programa, ¿eh? Es decir, traigo... Yo me lo preparo antes, pero es verdad. Yo, mira, es verdad. Mis alumnos lo saben, yo en mis clases nunca llevo chuleta, pero no porque aquí traiga por inseguridad, sino porque creo que es fundamental que este tipo de programas se prepare. Y yo estoy convencido que todo el que viene aquí antes se lo prepara, porque es que este programa tiene una seriedad que no puede quedar en devaneos y en historia, y yo creo que este año, no, las cosas hay que decirlas. Y acuérdate cuando estuvimos hablando de la biblioteca móvil, Sí. que en aquel momento pues me llevé varias semanas intentando buscar un documento que te lo entregué en el mismo programa, porque realmente era una aportación importante sobre lo que se hacía con la biblioteca pública en la Plaza de las Monjas y en los pueblos de la provincia. Y lo que había, ahora que hay tanta facilidad, brevemente para entrar en el programa, entonces estaban los autobuses que aparcaban indistintamente en la Puerta de la Diputación o en la Fuente Magna, y la biblioteca que estaba donde el Palacio de Malaclaro, donde hoy está la residencia de día, allí donde hacen los bailotes, no iba a decir los mayores, los de mi edad. Yo no me atrevo a decirlo, eso ya de los viejetes. Allí estaba la biblioteca. Bueno, pues vamos a empezar. Podemos traer como primera foto, la gente dirá, oh, qué pesados todos con esta foto. Compañero, podemos entrar con la primera de las fotografías, pero fue algo por lo que Francis y los dos hemos luchado tanto, que ahí la tenemos, la Fuente de las Naciones, y por fin es la primera vez que venimos y podemos decir, ya hay Fuente de las Naciones. Sí, señor, y muy visitada. La verdad que es una gran aportación que ha salido de este programa, ¿no?, de Diego, y yo creo que una gran realidad que los onubenses están disfrutando de forma masiva. Yo voy mucho y allí siempre. Mira, siempre he estado repasando mis archivos y ya en 2010 tengo los programas grabados, que los he colgado algunas veces, porque hay algunos que dicen, no, es que te has apropiado una idea, qué cosa tan peregrina. Y he puesto programas de 2010 donde ya pedía la Fuente de las Naciones. Pero en este programa, la primera vez que lo pedimos, lo comentamos, no digamos, tengo hasta la fecha, fue el 2 de octubre de 2015. Estuvimos hablando de la Fuente de la... Pero no nos propusimos nada hasta octubre del 18, que te dije con esta misma foto, ¿por qué nos vamos y pedimos y tal? Sí. Y fuimos, nos recibió el que entonces era presidente de la autoridad portuaria, no me acuerdo del nombre. Sí, el alcalde de Jabugo, sí. El hombre estuvo muy educado, muy atento, nos invitó a un café magnífico, no sabía que era la Fuente de las Naciones, y nos dijo, bueno, pues ya hablamos, y mientras ya hablamos vinieron las elecciones, y cuando vi que había salido Pilar, tal y como dije en la inauguración, Pilar ponía, yo cuando hablaba de Fuente de las Naciones ponía, me gusta o me encanta. Y cuando vi que salió, digo, oye, que has puesto muchos me gusta y muchos me encanta, que ahora te toca a ti ya, pues veniros para acá. Y sobre la marcha... De los primeros días que llegó, de las primeras reuniones fue para planificar esto. Sobre la marcha. Bueno, pues habla un poco, si acaso, entre los dos, hablar los dos de la historia de la Fuente. No, yo prefiero que hable primero y después yo diré alguna cosilla. Bueno, pues es una fuente que tiene una parte arquitectónica, pero sobre todo una parte emotiva o sentimental. ¿Cuántos onubenses se han dado el si quiero, se han demostrado su amor en un sitio tan emblemático como mirando la besos robados, que dije yo en la inauguración. Los besos robados. Entonces, bueno, pues es un monumento que ya pasa del siglo, se perdió cuando se hizo para que se hagan una idea, estaba exactamente a la altura de las escaleras del campo de fútbol, de las externas, y se ha hecho un poquito más cerca de la ría, puesto que se ha ampliado, y bueno, pues podemos decir que hoy es una magnífica realidad con una obra que los arquitectos, Antonio López y José Suárez han realizado
realizado de forma magistral, y tenemos la suerte de tener un monumento que habíamos perdido, que ha sido muy complejo el reconstruirlo entero, porque realmente apenas existen documentos, no existen ni planos. No hay plano, en el puerto hay planos. Se hizo una modificación en el 56, tampoco... Hay planos hasta de los servicios en el puerto, que hay una carpeta que nos regala Pilar con todos los planos del aeropuerto, todos del aeropuerto, del puerto, todos menos la Fuente de las Naciones. Es curioso porque por circunstancia quizá alguien en la renovación que se hizo, la Fuente de las Naciones empieza a construirse en el 1917, se hizo una renovación en el 56 y luego, repito, para el tema de la carretera pues se tuvo que quitar, y es una pena que en Huelva perdamos estos monumentos, y bueno, se ha hecho un esfuerzo por reconstruir esa memoria tan emotiva, tan simbólica, y arquitectónicamente con esa arquitectura regionalista tan bonita, la obra, digamos, realizada digamos por los albañiles ha sido magnífica. O sea, se han llevado mucho tiempo trabajando. Recordarás que en mis palabras de inauguración nombré al albañil y le dije, porque gran parte del mérito hay que acordarse de todo el mundo, nosotros los arquitectos, porque tiene detalles que es una puntita, que eso se hace con mezcla, no, este partía un ladrillo y ponía la puntita. Yo iba un día, iba al día siguiente y seguía con el mismo ladrillo porque le tenía que hacer la esquina perfecta, y así está. Por eso lo felicité en aquellas palabras, porque aquí nada más que se habla de autoridad y de tal, digo, no hombre, no, y este que estaba allí precisamente, y este hombre que se ha llevado aquí meses y meses haciendo esto. Yo en este sentido quería decir que, bueno, gracias también a vosotros, porque sin esa forma de insistir compañero, permanentemente... podemos cambiar la fotografía, compañero, para hacer el... Ahí está la nueva... Ahí está. Tengo que decir que esto lo he tomado de las redes sociales, pero el autor, el que tenía colgado en las redes sociales, es José Antonio Fernández, no sé quién es, pero enhorabuena por la fotografía. Sí, quería decir que gracias a ese esfuerzo permanente de más que denunciar, de reclamar, ¿no? Lo que tantas cosas han desaparecido en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades, yo me gustaría añadir un tema que me gustó mucho, no sé quién lo dijo, pero que creo que está recogido en la bibliografía, que esto es un descansadero escultórico. Y esa palabra de descansadero me ha llamado poderosamente la atención. Y ese fue justamente el término que yo utilicé, acuérdate, Francis, en la clausura del curso 2005 de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Le propusimos, yo di la conferencia de clausura, con el apoyo, lógicamente, de todos los académicos, y donde yo ya planteaba en el 2015, decía, por una carta cultural del 2015 al 2025 para la ciudad de Huelva. Una iniciativa magnífica. Bueno, pues de todo eso nos hicieron muy poquito caso, por no decirte casi nada. Evidentemente me da mucha alegría que se haya conseguido, no ya por la aportación esa, sino que ya en aquel momento ya se dijo que había edificios como estos que había que recuperar, y otro que afortunadamente se va a hacer también es el Paso de Santa Fe. Pero le planteamos... Precioso. Ahora que está ya abierto en esas cosas que se fueron tapando, es un edificio que cuanto magnífico. Más lo miras, más te gusta, ¿eh? Magnífico. Bueno, pues pues yo creo que nosotros propusimos de 15 a 20 propuestas por esa carta cultural. Bueno, ahí hay una. Y ya hay una, y la del Paso de Santa Fe. Pero es que faltan todavía muchas cosas que en aquel momento se dijo. Bueno, por lo cual, enhorabuena. Vamos a seguir, que el tiempo es implacable. Solo decir que los seguidores del programa, los onubenses en general, no tienen ni idea de las veces que Francis y yo hemos estado en el puerto, hemos visitado, nos hemos reunido, hemos ido a la fuente. Han sido 2 años. Yo creo que ya nos veía entrar en el puerto, no nos pedía ni la identificación el portero, ¿no? Porque ha sido una gota malaya, con la colaboración indudable de Pilar, que nos ha recibido y nos ha acogido, pero que esto no ha sido de un día para otro. Luego ladrillo ha habido que hacerlo uno a uno, los escudos uno a uno, o sea que ha sido un trabajo muy bonito. Bueno, pues ya vamos ya un poco más rápido, porque es que si no vamos a comer el programa. Podemos cambiar la foto, por favor, y ahí la tenemos. La estación Huelva Término. Uy, hemos tocado un tema, sí, muy pero bueno. A ver, porque yo esto lo tenía hecho, sí, esto yo lo hago en verano antes de que ocurriera esa desgracia. O sea que no vayamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido, ni de lo que yo lo que sino vamos a hablar de lo que es
Es un monumento precioso. Remontémonos a Sundin y a partir de ahí a sus arquitectos. Pues fíjate, cuando Sundin hizo este edificio, que fue el que lo digamos, lo financió, el que hizo la línea de tren, pues Sundin, fijaros, yo digo que es la historia de un fracaso, nuestra historia de Huelva, porque Sundin pensó, y lo dijo, que Huelva iba a ser la gran capital, no de Andalucía ni de España, sino de Europa, que Huelva iba a ser el Nueva York del norte de América, pues iba a ser Huelva. Y él estaba absolutamente convencido de que Huelva iba a ser la ciudad más importante de todo el sur de Europa. Y por eso hizo el Hotel Colón, por eso diseñó esta magnífica estación, porque él pensaba y estaba convencido de que los onubenses íbamos a ser capaces de desarrollarnos. El problema es que la colonización británica, fuimos una colonia. La reina británica, que ha muerto hace unos días y está ahora en este proceso de velatorio tan largo que se ha hecho, fue reina de Huelva durante 2 años, del año no su abuela, que fue bien durante muchos años. Porque eso se sabe poco, ¿eh? Sí, del año 52 al año 54, que ella entró en el año 52, pues Huelva era un territorio colonizado por los británicos, colonizado totalmente. Esto era una colonia como era Sudáfrica o como podía ser. Yo te puedo decir que para entrar donde India. estamos ahora mismo, yo tenía, lo he explicado aquí otras veces, la suerte de que mi tía, que vivía en el barrio obrero, era planchadora y le planchaba las camisas, los cuellos, los puños a los ingleses. Y cuando ella venía a traer la ropa, yo vivía aquí junto, me decía, Dieguito, vente y me ayuda, con lo cual yo entraba con ella y entraba en otro mundo. Otro mundo, con otra bandera, con otras normas. Revistas de colores, bombones que me daban, caramelos. Para mí era mudarme de país y que sepa todo el mundo que había un muro que tenía más de 3 metros de alto, rodeando todo el entorno. Se cerraba para que los trabajadores no pudieran ni entrar ni salir de noche. Es una historia muy, muy especial. Entonces, esta estación de trenes tan bonita, pues la tenemos que recuperar, que afortunadamente se va a hacer, para la cultura onubense. ¿Cuánto hemos dicho que tantas asociaciones que hay en Huelva, la Academia Iberoamericana, el Ateneo y otras muchas, que podrían hacer un uso de ese edificio para darle en la ubicación en la que está, en el centro de Huelva, y tan bonito, de esa arquitectura regionalista con esa especialidad que tiene. Yo creo que tenemos que luchar por él y que además termine en el mundo de la cultura, no termine por ahí en otra actividad quizá no tan importante. Perfecto, y ahora le vamos a dar con la siguiente fotografía, le vamos a dejar a Sixto, los dos. Si no te importa, me gustaría añadir una cosita, claro, en esa línea que tú dices. Claro que sí. Ese impacto de adquisición de las minas por parte de los ingleses no se hizo esperar, y efectivamente esto es el resultado. Pero yo quiero añadir una cosa, y es que me gustaría que enfocarais un poco en Internet, el interés en lo que ha dicho Francis, porque antes de Sundin hubo un personaje muy importante que se llama Carlos Lambial Bartín, que es un ingeniero francés que nació en Santa Rufina, que es la traducción al español, en la Lorena, que fue un ingeniero arquitecto que le encargaron que hiciera el ferrocarril de Sevilla a Córdoba, y fue el primero que, por una real orden de 1858, le encargaron precisamente el proyecto de esta estación, y posteriormente fue Sundin el que se encargó de hacer todo el proceso. Lo digo porque en la línea que tú dices de prepararse el tema, me gustaría que todo el mundo entrara en Internet, porque este personaje de Lambial es un personaje muy, muy interesante para la historia de Huelva. Repite el nombre despacio para que se llama Carlos Lambial, en francés, Bartín, nacido en Santa Rufina, en Lorena, Francia. Bueno, queridos telespectadores, este programa está dando para pensar, y para que cuando acabéis de verlo busquéis estos nombres que han contribuido decisivamente a la historia de Huelva y que desdichadamente no figuran en la primera línea. Bueno, yo quiero que sigas tú ahora con la próxima fotografía. Es un sitio por donde hemos pasado los tres, supongo que sí, que hemos pasado los tres, el Instituto La Rábida. Yo brevemente, porque yo hice peritaje mercantil y cuando quise cambiarme a magisterio tuve que hacer, en 2 años tuve que hacer los 4 para poderme acoplar, luego yo también pasé por aquí. A ver, Sisto. Bueno, yo desde el punto de vista técnico no tengo nada que decir, porque tú ya lo has explicado esto muchísimas veces, pero sí me gustaría destacar un poco que los más jóvenes de Huelva conozcan que ese edificio, por ese edificio, por su aula,
han pasado gente muy importante de este país, de renombre, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, ha estado don José Caballero, han estado por ejemplo Ernesto Feria Jaldón, que hace poco le hicimos la presentación y el homenaje que se le ha hecho. Y una de las cosas que sí me gustaría añadir, que eso ha sido organizado por el Ayuntamiento de Huelva y toda la parte académica por la Academia Iberoamericana de la Rábida, es el homenaje que se le hizo a Carmen Rovira Gaspar, la gran filósofa del pensamiento humanístico, nacida en la calle Rico y que también estudió en el Instituto de la Rábida. El Instituto de la Rábida es muy especial. Es muy especial. Antonia Roba, la primera mujer. La primera mujer. Pero fijaros, este edificio es posterior, porque hasta Alfonso XII pernoctó. Sí, cuando vino a Huelva, el sitio donde lo pusieron a dormir fue ahí. A dormir en 1882, tengo la fecha exacta. Ajá. Fue en esa zona, sí. Fue en las instalaciones que tenía antes el instituto. Mira, Huelva fue la última provincia española en tener un instituto de enseñanza. Es decir, cuando se crea el Instituto de la Rábida, del que ahora estamos conmemorando el 165, 166 aniversario, cuando se crea el instituto, era la única provincia que no tenía instituto de secundaria. Entonces se crea este instituto y luego tuvo varias sedes y ya terminó cuando se le encarga esta magnífica obra, preciosa, porque es de esa arquitectura regionalista, quizás uno de los elementos más importantes que tenemos en la provincia de Huelva, y donde hemos tenido la suerte de estudiar pues muchas personas. Ahora está en un proceso de reconstrucción, se cerró el instituto durante varios años. Sí. Yo tuve la suerte de entrar como alumno justo cuando se inauguró, sería en el año 78 por ahí, y posteriormente aquello quedó muy deteriorado con el terremoto. Exactamente. Y ahora se ha hecho una remodelación que está quedando maravilloso. Curiosamente, la misma empresa que ha hecho la Fuente de las Naciones, creo que es la que está haciendo esta, y se está haciendo una remodelación que está quedando un edificio absolutamente, como digo, maravilloso, donde los onubenses podemos no solamente como instituto de segunda enseñanza, sino como una obra, un sitio donde podemos realizar un gran número de actividades de tipo cultural. En el curso justamente que estábamos, creo que era el curso 68-69, nos tuvimos que trasladar, los que estudiamos allí en el Instituto de la Rábida, al edificio de los jesuitas en la calle Palo, como consecuencia del ha habido varios traslados, porque ¿no? Y en ese traslado, ahí me acuerdo yo que coincidió el año que murió Morejón, un chaval que era muy conocido en aquel momento, que estaba en el colegio en un accidente de automóvil. Eran veracrucistas todos los que iban exactamente, en el coche. Y yo recuerdo el año perfectamente. A la altura de Gibraleón. Correcto. Y ese fue el año justamente del traslado que tuvimos que irnos todos por allá. Le cuento una anécdota muy interesante de cuando la obra de este edificio. Cuando se empieza, no la actual reconstrucción, sino la anterior a la que yo aludí antes, este edificio tenía la mejor biblioteca que había en Huelva, sin ninguna duda. Y la biblioteca, que está en el segundo piso de este edificio, los albañiles tiraron todos los libros en el suelo, pero que había más de 1 metro de altura. Y entonces los albañiles, cuando hacían la obra, para calentarse por la mañana, y cogía el libro y los quemaban. Allí en una de esas hacían una candela. Entonces yo un día pasé por allí, que yo era un niño todavía, que todavía no había ido ni al instituto, y yo me indigné. Y le dije a uno, oiga, pero ¿cómo que me...? Respuesta del albañil, me dice, mire usted, no se preocupe, me ha hablado usted, yo hay muchos, ¿no? Dice, estamos quemando los más viejos. Que eran, por supuesto, los más valiosos. Ahí Manuel Sánchez Tello ha hecho una labor magnífica de reconstrucción de esa magnífica biblioteca que del siglo XIX es la mejor que tenemos en la provincia y que luego se ha ido manteniendo. Yo creo que es un sitio que tenemos que también que conservar. Bueno, hablando de historia, podemos cambiar la fotografía y esta sí es que es completa para vosotros. 3 de marzo de 1988. Qué fecha tan bueno, especial. Yo aquí, vamos a ver, voy a aprovechar la ocasión y él lo sabe. El 3 de marzo del 88 fue una fecha clave, pero yo también tengo que reivindicar que los estudios universitarios de Huelva venían ya de hace muchos años. Hay que remontarse a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, con la Escuela de Minas, 1901, con Manolo Cirera como responsable máximo, y de ahí pues ha venido una serie de años donde pues hay que contar con un gran personaje como fue don Vicente Rodríguez Casado. Y un tema que lo he comentado yo con Francis muchísimas veces, y es que se olvida una parte importante, porque la fecha técnico, claro, que es
es el Instituto Politécnico. Tú entras ahora mismo en la web de la universidad, en Historia de la universidad, y no aparece en ningún momento dado el Instituto Politécnico. Sí aparece, por contra, el CUR, que fue muy posterior, el Colegio Universitario de la Radio. Pero es que además, que creo que es importante, porque la fecha del 3 de marzo del 88, sin lugar a dudas, fue majestática, fue increíble, por la alta presencia de toda Huelva y provincia, cuando se cuenta con la anécdota, oiga, usted sabe que, a un ciego le preguntaron, oiga, usted sabe que no quieren ponerla en la universidad, eso no se lo cree ni Dios, aquí tiene que venir la Universidad de Huelva, sin tener ese señor ni idea de lo que se pedía entonces, que os acordáis que eran 3 facultades. 3 facultades, que era lo que pedía la ley. Yo para creo crear que pedía la ley. Recuerdo con mucho cariño la manifestación de la Plaza de las Monjas, yo con mis hijos pequeñitos Eso en la es. mano, sin pensar que claro que los dos iban. Pero en ese sentido, querido Diego, quiero reivindicar también la presencia de una figura que tampoco se le ha dado valor, no ya por la parte que me correspondía a mí como responsable máximo, sino son el vicerrectorado de los centros universitarios de Huelva, que desde la época, desde los años 70, ha habido sucesivos vicerrectores y ese tema no se le ha dado el valor que realmente se merece. Por ejemplo, hablo de Carlos Virche, hablo de Adela Valero, hablo de Pepe Nieves, hablo de Ana Sánchez y humildemente el que está hablando. Sabes que hasta hace poco Adela fue mi profesora de química y magisterio y hasta hace no mucho la he visto por Sevilla, porque ella vive en Sevilla. Sí, murió Fernando, murió su marido. Murió, grandísimo amigo mío. Grandísimo amigo de todos. Y Adela, pues me da mucha alegría cuando la veo, vamos, te estoy hablando hace ya 2 o 3 años, cosas así que no la veo, ¿no? Porque ella vive cerca de donde está la Diputación, que antes era un cuartel. Yo creo, y Francis coincidirá conmigo, que es de justicia reclamar ese tema. Mira, curiosamente voy a dar una primicia también, que es la Academia Iberoamericana y nosotros vamos a celebrarlo, que se cumplen, en este curso que está empezando ahora, se cumplen los 50 años de los estudios de empresariales, de económica y empresariales, hoy Administración y Dirección de Empresas, en la provincia de Huelva y en la Universidad de Huelva, y son ya medio siglo, y así lo haremos. Y por una casualidad de la vida, ya que hablamos de personajes, don Manuel Ortigueira, digo don porque es como lo decimos, sí. Don Manuel Ortigueira, que ha sido durante muchos años el que ha gestionado el Colegio Universitario de la Rábida, por una casualidad de la vida, hace 2 días que ha fallecido. Ajá. Ha fallecido don Manuel, catedrático de Economía de la Empresa, maestro de muchos de nosotros, y bueno, y persona que luchó y que vivió muchos años en el Colegio Universitario de la Rábida y que luchó por esos centros universitarios, que fundamentalmente en las huelgas que hubo en el año 83, no ya en el 88, sino hizo una labor muy importante para que nuestra tierra tuviera universidad. Así que, bueno, ya que estamos recordando a esas personas y sobre todo, como digo, hay que celebrar por lo menos esos medio centenarios. Ya la Escuela Politécnica lleva bastante pasado del medio centenario, porque es de los años 60, pero en el curso 72-73 empezaron los estudios del Colegio Universitario de la Rábida, los primeros estudios ya de 5 años, digamos, que se hacían 3, pero aquí luego 2 en Sevilla, pero realmente eran estudios ya de grado superior que se hicieron en licenciatura, que se hicieron en Huelva, y así lo conmemoraremos también. Bueno, vamos a pasar a la Huelva más humana. Cambiamos de fotografía. ¿Y qué te trae de recuerdo estas imágenes? El tren pasando por la zona de los... Por el amor de Dios. Oh, qué bueno. Un poquito más allá de la última casa donde yo nací. Por eso te la he traído. Y desde donde tú subías andando... Esto ya lo hemos comentado, donde... No, hemos comentado contigo, porque yo las tengo recibo, otras fotos de esto. Otras fotos de estas. Esta no. Esta es una foto maravillosa, ¿eh? Esta foto es una foto donde al fondo están las marismas, y fijaros que las casas que estaban ahí, en aquel momento no había ni luz ni agua. Nada, ni luz. Me acuerdo mucho de que tú me contabas que tenías que subir andando con una garrafa a coger agua a la cinta. A la cinta, que ahí teníamos una lucha, mi hermano Pepe y yo, porque siempre intentaba en algún momento, cada día, hacerse el remolón, que éramos unos niños, con 8, con 7, con 8, 9 años, cruzar la vía, cruzar la carretera de Gibraleón, llegar al humilladero de la cinta actual y subir por una carretera que era de tierra, para traer el agua, que estaba un solo grifo. Después, posteriormente, un poco más acá del inicio de esta foto, empezaron a poner grifos donde íbamos a recoger el agua, y posteriormente ya vino la luz. Y por ahí tú sabes que pasaba el tren,
pasaba el tren, ahí lo tienes. el tren de Zafra, lo tienes ahí Ayamonte. a la derecha, donde, bueno, pues había que tener un cuidado, donde comentamos también, ¿te acuerdas tú la muerte del Cañita en torno a uno de los charcos qué muerte más curiosa. El Cañita era un cantaor que iba mucho a la taberna de mi padre. Y al Quitasueño también. Y entonces este hombre iba un poco cargadillo, había llovido, se cayó en un charco y se ahogó en el charco. Sí, sí, un sitio, desde luego, que parece que esto es del siglo 23 antes de Cristo, pero no, está ahí. Eso es una historia reciente de los años 50 y 60. Y otras escenas que me comentaste tú, cuando pasaba el tren y aminoraba la marcha para soltar los paquetes del extraperlo. Claro, el extraperlo, que además eran los sacos permanentes llenos de café, que venían por la parte de Ayamonte y los tiraban y salía la gente corriendo, no equivalente a lo que está sucediendo con el tema de la droga en el campo de Gibraltar, pero de alguna manera yo cuando pequeño sí veía que la gente tiraba los sacos y salían corriendo para hacer la distribución fundamentalmente del café. Una de las cosas bonitas que te da la investigación, vosotros sois muy superiores a mí en eso, cuando investigué para aquel libro que me dijiste, rodeado de militares, un 3 de marzo, si quieres esa tesina pequeñita que te está dando Cristóbal, si quieres hacer un libro, la universidad te lo publica. Estaba yo rodeado de toda la cúpula militar. Y una de las cosas que me encontré en la investigación es el origen del nombre de extraperlo. Y era que 3 gángsters, nunca mejor dicho, que era Strauss, Perel y Lowan, montaron una empresa de juego con la connivencia de parientes de Lerroux y hicieron caer el gobierno de Lerroux. Entonces, de los 3 nombres de Strauss, Perel y Lowan, extraperlo. Algo que aprendemos nuevo, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Y a mí aquí está en el libro qué puesto. Bonito. Y entonces era la corrupción que salpicó que se cargó al gobierno de Lerroux. Bueno, también había un problema era una época bastante difícil, ¿eh? O sea, yo recuerdo el trueque, eso lo he vivido yo en mi propia familia. O sea, nosotros en el humilladero de la Cinta teníamos un gallinero detrás y yo veía a mi madre que cambiaba la sal por huevos, por ejemplo, y la gallina por kilos de sal y por café. Es decir, que ese trueque que había era una época bastante difícil. Era la única forma de poder. No había café. No había otra manera. Como soy mayor que vosotros, tengo un recuerdo mío sentado en una sillita baja de Nea en la cola de la lechería que había en la calle Rascón con la cartilla de racionamiento. Entonces se respetaba, nadie te iba a quitar ni el sitio. Mi madre me dejaba con la cartilla y ella iba al mercado del Carmen a lo que le correspondiera. Y yo me quedaba en la silla con la lechera esperando, vamos, lo tengo clavado. Que me tocara antes de que me tocara, pues ya llegaba mi madre y se hacía cargo, pero yo allí estaba con la lecherita esperando. Esto lo dice hoy que los nietos dicen la leche con lactosa, sin lactosa, llena, entera, de mantecao, de la Biblia en pasta. Son anécdotas. Es que estas cosas de la infancia, de un mundo duro, que nosotros no lo concebíamos tan duro. Yo al menos no lo concebía tan duro. Ahora, en perspectiva, se ve lo durísimo que tenía que ser toda esta serie de cosas. Depende también de la familia donde estaba. Y acuérdate también que hemos hablado un poco de cómo la enseñanza obligatoria no era a partir de los 9 años, no existían ni las guarderías, existían lo que llaman las migas famosas. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado aquí? Las migas eran donde llegaban a una casa, ponía tu banquito y había una casa, que lo hablo en mi casa. Pagabas. Bueno, con una manzana, o un huevo, ¿no? Perdón, pagaba quien pagaba, porque en nuestra casa era mi madre la amiga de Manolita. Y entonces llegaban los niños con unas cajitas para sentarse y demás, y no pagaba nadie, porque no tenían un duro tampoco. Y después nosotros le dábamos incluso de los huevos del gallinero que tiene mi madre detrás, ¿no? Una época que no está tan lejana, ¿eh? Y eso hoy día a nuestros hijos, a nuestros nietos, que afortunadamente viven en otra época, por lo menos que conozcan que eso ha existido no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Ya te digo que yo, que soy un poco mayor que vosotros, me acuerdo de esos temas de la cola. De la cola. Bueno, vamos a echar una mirada a la Huelva antigua y mira qué foto más bonita, que es la bajada de la Virgen. Esto es del archivo de la Hermandad en el año 1957. Hay que comparar el paisaje de 1957, por allí es por donde estaría, me imagino, un poco el depósito de agua, la zona de, me imagino, más o menos, pero fíjate Parque Moret es lo que se ve detrás. Qué intimismo,
en el año 57 con lo que es ahora la bajada de la cinta. Bueno, ahí también había Madre gente, Dios. pero ahora va mucha más gente, efectivamente. Sí, bueno. Es un acto muy bonito. Sí, eso también me trae a mí gratos recuerdos con mi madre, la subida el día 8, que por cierto este año he tenido la oportunidad de hacer la exaltación a la Virgen de la Cinta en la tertulia en las colonias, con lo cual desde aquí le agradezco la posibilidad que me han dado. Bueno, yo lo tenía preparado para 15 o 20 minutos, me dieron 4 minutos y hice lo que pude en ese sentido. Una pero, exaltación de 4 minutos. Sí, Eso es un atentado. No, eso yo te puedo decir que yo le agradezco también al organizador, porque claro, la Virgen no puede estar 20 minutos parada en el... porque claro, era físicamente... era físicamente, cuidado. La exaltación ya se la hice en el 2020, pero como era la pandemia se la hice directamente allí. Yo creí que en te el refería a una santuario. exaltación de las que No, hacemos nosotros. nosotros hemos una hecho- No, hora. en la calle, Diego y yo en la hemos calle hecho- el día 8 de septiembre, hace unos No, días. no. Y ahí, claro, como tenían que actuar los cantadores de la tertulia cultural, que repito, le agradezco la deferencia que han tenido para que pudiese hacerla, y ha sido una capacidad de síntesis, como tú preparas 20 minutos para darlo todo en 4. Y además tenían que cantar también los cantadores, con lo cual esa foto para mí me trae... Entre los cantores estaría Vicentito del Peca. No estaba, no, Pues, porque claro. son cantadores de la... Es que eres muy de la peña, ¿eh? Sí. Sí. Vicente es un muy amigo y una persona muy especial. Bueno, a la que Vicente es un muchos ser queremos. especial, ¿eh? Sí, de Un los ser excepcional. especiales de verdad. Ahora Y- le han dado uno de los premios Buena Persona. Con su mamá, con la frase esa, mi mamá. Un gran tío Vicente. Aquí hemos Tío, puesto fotos. También él ha tenido una vida muy difícil. yo lo he traído, ¿eh? Y ha sido capaz Sí. de sacar Lo he- su familia, su Lo he traído hermana, aquí todo para con adelante. unas fotos. ¿Cómo se puede hacer fotos? Él de pañales, allí en el muro donde vivía, está su mamá, su papá y su tía, que creo que es la que lo tiene en brazos. Yo decía, pero vamos a ver, Vicente, ¿cómo podía haber una cámara fotográfica En aquel momento. En aquel momento y en aquel sitio. Es curioso, y las fotos las pusimos aquí en el programa. Una vida durísima, con el agua dura. entrando. Sigue en- siendo dura también, porque es difícil el mundo de la farándula, el mundo del flamenco, y todo esto es enormemente complicado. Y más en una ciudad como Huelva, que nosotros, yo personalmente reivindico que Huelva, bueno, y creo que le hemos hablado, debe de crear la cátedra no del fandango, sino la cátedra del flamenco. Porque Huelva es más flamenca, Ahora se es está haciendo mucho un más máster por flamenca. primera vez, un máster de flamenco aquí Exacto. en Huelva, un máster oficial universitario. O sea que se va avanzando bastante, afortunadamente. Bueno, vamos a cambiar. Me parece a mí que el guión de hoy nos va a dar para 2 programas. Bueno, Me parece. Bienvenido sea. Mira qué fotografía más fantástica. Esta es una zona que yo la conocía muy bien, porque esa primera boca calle que hay a la derecha es la calle Niebla. Y el primer colegio donde yo di clase cuando terminé magisterio, que era el colegio San Antonio, estaba en la calle Niebla. Entonces esta zona para mí estaba el Cine Odiel recién terminado, el estadio ya estaba terminado, luego yo empecé allí a dar clase en el año 64, el estadio se terminó en el 57, entonces esto para mí me trae muchísimos recuerdos. Mira la avenida, cómo ha cambiado. la avenida totalmente. cómo ha cambiado, es increíble, ¿eh? Este soldado venía de Granada 34, Claro, del cuartel, claro. de donde hoy estamos, que es la universidad. Sí. Hay, no sé si se distingue bien, una gasolinera de estas que hay casi de autoservicio, ¿no la veis allí al fondo? Al fondo, sí, al fondo. Donde Se ve tú vagamente, donde pero sí, tú- ciertamente. En la misma sí, sí. Sevilla había una en la entrada de Sevilla, no sé cómo se llama la calle aquella, es muy conocida. Y había hasta la gasolinera, estaba el Cine Odiel, que fue un pelotazo. Fíjate, todavía no existe ni el edificio del bar de las columnas, No, claro. ni el inicio de la calle Isla Cristina. Y fíjate, Bueno, y fíjate anchura la presencia de los coches, Sí, porque brillan yo- por su no, ausencia, pero ¿verdad? se ve ahí un Ve ahí poco, algo. Ahí se ve un camión sería, porque esas eran las delanteras que tenían los camiones. Sí, aquí con los faros así por fuera, ¿verdad? Parece... Es una foto bastante interesante. A mí me trae muchísimos recuerdos, porque ya digo, era mi lugar de trabajo cuando había clase por la mañana y por la tarde. O sea, que tú ibas por la mañana, creo que era no sé si era las 10 hasta las 1, te ibas a casa a comer y luego de 3 a 5. Y luego había una cosa especial en beneficio a los bolsillos de los maestros, que eran las permanencias. El que quería se quedaba y pagaba la permanencia.
Y entonces yo tengo mucho, y Alfredo Sainz, que era el propietario del... Alfredo Sainz, qué buenos recuerdos. Que era el propietario del... El hijo fue compañero mío, murió hace unos años. Sí, murió muy joven. Murió bastante joven, y este año he tenido la oportunidad a su hijo, yo le di clase y ha sido muy emocionante de tener un reencuentro con el hijo, con el nieto. Con el nieto de Alfredo Sainz. Y Alfredo Sainz, el cabeza de familia, era funcionario del Instituto Nacional de Previsión. Ajá. Y entonces tenía una persona allí con la academia y los maestros, que es que vimos varios maestros, que yo era bastante grande. Además la academia que tenía era un renombre muy importante en la zona. Tengo que decir que sí, y para mí es una inmensa satisfacción que todavía me vean alumnos míos de aquella época, te estoy hablando del año 64, me digan don Diego, se pongan contentos de verme, me hablen del programa y digo, me diga don Diego, que tú tienes ya 60 y tantos años y usted para mí siempre será don Diego, y que me hablen de que ven el programa, de que me siguen. Inclusive uno de ellos, una cosa que me emocionó, publicó en las redes sociales hablando de mí y dijo una serie de cosas 60 años después de yo haberle dado clase que me emocionó, o sea, lo estaba leyendo y me emocioné de las cosas que me decía a los 60 años. Pero el cambio ha sido tan brutal, el cambio generacional tan brutal en cuanto a los valores, que yo, si me permite una anécdota, al profesor de primaria aún se le llama don José. Al profesor de secundaria se le llama José o Pepe, y al profesor universitario, cuando le pregunta ¿quién te da clase?, te dice el Sixto, el Francis, el Pepe, el Alejandro. Es decir, el cambio es radical. Ese cambio cuando empezó en los institutos, y mi mujer, que ha estado con más de 40 años en el instituto, y me decía que, no, le decía la Peralto, el esto, el Pepe, pero dice, es más, tú si estuvieras ahora dando clase te morías. O sea, que era un respeto cariñoso, no era un respeto, al menos en mi caso, no era un respeto temeroso, no era un... Sí, el don. Mira, por ejemplo, está hablando antes de don Manuel Ortigueira, que es una persona importantísima para la Universidad de Huelva, como he dicho, y don Manuel, yo en el móvil lo tenía por la D de don Manuel. Claro. Porque yo lo sentía así, era una cosa que yo hacía, que yo creo que es bueno ese respeto hacia las personas que pero me han enseñado, ¿no? Pero es que, Francia, hay una cosa que es importante, que es que confunden el concepto de autoridad con autoritas. Y tú puedes tener autoridad y no tener autoritas. Y yo lo que reclamo, de alguna manera, en el profesorado y en la educación en general, es que se tenga una autoritas de verdad. Y no se tiene. Y esos son valores que hay que enseñar en las escuelas desde pequeñito, e incluso primero en la propia universidad. Primero en la casa. Bueno, también. En la familia. Evidentemente, está claro. Bueno, se nota que es el primer programa, y por vez primero vamos a hacer una cosa que los mismos compañeros de realización se van a sorprender, porque ya nos hemos comido el tiempo del programa, inclusive está en pantalla la siguiente fecha. Vamos a cortar el programa, pero vamos a grabar otro programa con lo que nos queda aquí completo. Encantadísimo. Encantadísimo también. Con el permiso y la aquiescencia, lo hablaremos ahora con los compañeros, de poder hacerlo con la tranquilidad, porque es que hemos llegado a la mitad del programa y ya nos lo hemos cargado, dicho en flamenco. Bueno, habéis escuchado la novedad, es la primera vez, y la primera vez pasa esto con los encajes. Además tengo aquí a dos superclases que han hablado de cosas inimaginables, y yo prefiero que hayan hablado todo lo que hayan tenido que hablar a pasar la fotografía con rapidez. Entonces, me despido, nos despedimos de este primer programa de la 13ª temporada. Os pido que seáis fieles, que en la continuación de este programa lo veréis en la próxima semana, para que no se desplace mucho. Y como siempre os decía y os sigo diciendo, que hasta el viernes seáis especialmente muy felices.